noche y es la hora de opinar. Hoy con Ana Paula Ordorica, Carlos Bravo y Luis Estrada vamos a analizar el primer discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión allá en Estados Unidos. Luego con Gerardo Esquivel y Sara Snap voy a debatir la propuesta del secretario de Turismo Enrique de la Madrid para legalizar la marihuana en los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente Donald Trump utilizó su primer discurso sobre el Estado de la Unión para hablar del progreso económico durante su gobierno y alentar una cooperación bipartidista con los demócratas en temas como la reconstrucción de caminos y puentes, justo cuando intenta quitarse de encima una investigación sobre los presuntos vínculos de su campaña electoral con Rusia. Ante el Congreso, el presidente destacó la fortaleza de la economía y el bajo desempleo el primer año de su gobierno, así como los beneficios de la reforma fiscal. Su discurso se centró en la construcción de un país seguro, fuerte y orgulloso. A medida que Trump ve hacia el futuro, continúa la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible obstrucción de la justicia por parte de Trump y los nexos entre su campaña presidencial y la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016. En otra parte del discurso de hoy, Trump reiteró que está decidido a construir un muro en la frontera con México, una de sus promesas de campaña que, como sabemos, le atrajo muchos votos y simpatizantes. En cuanto a la reforma migratoria, Trump pretende cambiar el sistema hacia una migración basada en mérito. Hay que recordar que la crisis de esta reforma migratoria llevó a un corto cierre del gobierno este mes. El presidente Trump ha acusado a los demócratas de usar a los beneficiarios de DACA, acción diferida para la llegada de migrantes infantes, como peones para su ventaja partidista. Los demócratas dicen que simplemente quieren que el Congreso, liderado por los republicanos, actúe. En fin, para analizar este discurso hay mucha tela de qué cortar. Está con nosotros Ana Paula Ordorica. Ana Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y Luis Estrada. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Todos compartimos en esta mesa un gusto por el estudio de Estados Unidos, ¿no? Y lo que está pasando particularmente ahorita. Y yo les pediría un primer comentario general de cómo vieron el discurso. Yo empezaría, por cierto, decir que me encanta que a pesar de la polarización que hay en Estados Unidos, de lo que se han dicho a través de las redes, demócratas, republicanos, puede ir el presidente al Congreso. Caray, en México no. En México el Congreso vetó al presidente. No tenemos un evento republicano, no estoy hablando del Partido Republicano, sino de la República Mexicana, como deberíamos tener en nuestra democracia. Pero a ver, un primer comentario, Carlos. Mira, para mí, así en términos generales, lo que llama la atención es el contraste entre, por un lado, la unidad en las formas, un poco lo que dices de los demócratas, desde luego, guardando la compostura, aplaudiendo en momentos del discurso donde no podían no aplaudir, en fin, dejándole al presidente su espacio en este ritual, en este teatro del poder presidencial. Hay un contraste, me parece, entre la unidad de las formas y también la unidad a la que trata de apelar Donald Trump, hablando de que hay que hacer esfuerzos bipartidistas y eso por un lado, y por el otro lado la división y el conflicto en los fondos, ¿no? Es claro que los demócratas no lo acompañan en la mayoría de sus ideas, de sus iniciativas, no le aplauden. Trump ni siquiera los voltea a ver, más que de pronto para provocarlos o para echarles como miradas recriminadoras. Y todo este carnaval presidencial de unidad no debería, creo, distraernos del hecho de que este sigue siendo un gobierno, por un lado, débil y por otro lado, plagado de complicaciones y conflictos. Ana Paula. Una primera lectura de Yo Trump. creo que vemos a este Trump bipolar. No sabemos si es genio, como él dice, o no, pero bipolar bien parece que es, porque tenemos al Trump de Twitter y al Trump del prompter. Al que lo lee, porque pues ahí está el discurso,
y fuera de agregarle 2 o 3 veces la palabra totalmente, Sí. Ese tipo de vocabulario rimbombante que le gusta a Donald Trump, exactamente, pues se atuvo, al discurso. Te van a tundir en las Pues redes es sociales. que luego llevo moda. leyendo en inglés un rato y hago mi Spanglish aquí, pero bueno, se atuvo. Sí. Yo hice la corrección, no me la hicieron. Sí, muy bien. No vas a ponerte a hacer plana. Exacto. Le pediré que me enseñe a Karime Macías cómo se hacen esas planas. Pero en fin. Bueno, a lo que voy es, hay estos 2 Trumps. Me parece que tenemos a que comenzó hablando de la unidad y todo el día se estuvo llevando esta especulación de que Trump iba a apelar a la unidad. Y lo trata de hacer, lo dice, pero luego no se aguanta y empieza a decir... Tenemos todos que estar y por eso cantamos el himno nacional, echándole un poco de tierra a los jugadores de fútbol americano que no cantan el himno nacional, ¿no? En protesta por ciertas políticas racistas y en contra de los afroamericanos, en fin. Entonces está ese Trump, está el Trump que no puede simplemente lidiar con el tema Rusia. Sí. Habló de Corea del Norte, habló de Venezuela, habló de Irán, mencionó a Cuba y no menciona a Rusia. Bueno, mencionó a Rusia y a China como rivales. Pero no menciona la investigación. No, eso sí, para nada, ¿no? Desde luego. No menciona nada de la investigación y creo que tiene que hacerlo. Es el gran tema que está dividiendo a su país y que está dividiendo y polarizando a la política en Estados Unidos. Es en la un diferencia año electoral, Ana Paula, hay que Además, decirlo, o sea, donde pueden otra vez los rusos intervenir en la o sea, la intervención rusa no está siendo cuestionada. Lo que está siendo cuestionado es si Trump sabía, si participó de ello y si después trató de obstruir la justicia. Pero la intervención rusa no está puesta en cuestión. Esa ya está comprobada. Entonces creo que eso es un primer saque, ¿no? Luis Estrada. Bueno, me parece que lo que vemos es una expectativa nuevamente que el propio Trump genera respecto de su primer mensaje, pero que no se puede llenar con nada porque este primer año de la administración de Trump, lo hemos platicado en otras ocasiones y seguramente ustedes también lo han mencionado, pues no hay mucho que reportar. Y al no haber nada que reportar en proporción a lo que él había generado de expectativa durante la campaña, pues entonces se queda con un discurso, un mensaje que a pesar de ser el segundo más largo en la historia de los mensajes de este tipo, pues más bien se enfoca hacia lo que puede hacer y hacia lo que puede prometer para no solo el electorado que lo está viendo, sino especialmente a los congresistas republicanos que tienen que empezar a ir a sus distritos a partir de un par de semanas más y tratar de presumir algo. La situación económica, por supuesto. Ese es el... ¿no? Eso fue, digamos, el caballito de batalla de los éxitos. Que es la apertura del discurso, que algunos en Twitter ponían el hashtag Gracias Obama, no necesariamente por algo que el propio Trump pudiera haber logrado, un poco como lo que le pasaba a Bill Clinton en los 90s cuando los republicanos le criticaban que el logro de la economía de pleno empleo era de los republicanos y no del presidente Clinton. Entonces, cuando tienes un discurso que trata de compensar las ausencias de las promesas de campaña, entonces se tiene que ir hacia lo que puede o trata de resolver, y es por eso que el asunto de la migración presenta este plan detallado en 4 pilares, porque es lo que resuelve ni siquiera, diría, el año que viene para Donald Trump o incluso el discurso electoral de las campañas de los republicanos que están buscando su reelección, sino más bien la solución a la parálisis que solamente se pospuso para que se resuelva en un par de semanas y no tuviera el presidente Donald Trump que lidiar con una parálisis gubernamental en su discurso, en su primer discurso a la nación. Tú mencionabas, Carlos, un gobierno débil. No dio esa impresión el día de hoy, Ana Paula, ¿no? Bueno, de ser un gobierno débil. Porque tiene mayoría. A ver, yo creo que la pregunta es, ¿es un gobierno débil? ¿Y percibiste un gobierno débil? Yo no lo percibo débil porque, bueno, él está en el Ejecutivo, tienes además de todo la mayoría en Senado, la mayoría en republicanos, ha estado cambiando a jueces en los estados que son pro-republicanos. Otro gran éxito, ¿eh? Y además tiene a Gorsuch en la Suprema Corte. O sea,
En ese sentido, hay un tema, los hermanos Koch, que estuvieron haciendo una campaña abierta en contra de Donald Trump, que le invirtieron millones de dólares en el 2016 para que él no ganara la presidencia. Ahorita le están invirtiendo millones de dólares, 400 millones es lo que han anunciado para este 2018, en favor de Trump, porque ya les gustó. Claro. No creo que es débil. Yo sí defendería la idea del gobierno débil, porque incluso, o sea, lo sorprendente es que sea un presidente cuyo partido tiene mayoría en ambas cámaras y aún así tenga un récord legislativo tan modesto. Recordemos, por ejemplo, el tema de tratar de abolir la reforma al sistema de salud de Obama. No lo pudo hacer y, bueno, trató de darle, digamos, un buen raspón a través de la reforma fiscal. Sí le dio un buen raspón. Le dio un buen raspón, pero hay que recordar el fracaso del intento, digamos, directo, abierto, deliberado de echar abajo Obamacare, que no lo pudo hacer. En el caso de las Cortes, bueno, su intento de prohibir la migración de 7 países de mayoría musulmana también salió muy agresivamente y las Cortes se lo han estado tumbando una y otra vez. Sigue ahorita por ahí el litigio, pero no está nada claro. Tiene el tema de no consigue dinero para su muro. Tiene el tema de los fondos para el gobierno que en 2 semanas se reactiva. Habla de que sus políticas o sea, para ser un presidente con mayoría, qué poco logra. Porque propone algo que es inviable. Ahí más bien habla de la fortaleza de las instituciones estadounidenses, no de la debilidad del gobierno actual. Pero si tienes la mayoría, como no la tenía el Partido Republicano desde 1928, mayoría en ambas cámaras, la Suprema Corte, conservadora en su mayoría, pues que entregues estos resultados que ni siquiera puedas tener, porque eso es lo que pasó en la última parálisis, ni siquiera los propios republicanos pudieron apoyar o apoyaron directamente a Donald Trump. Eso te genera no solo... ¿Tú lo ves débil entonces? O sea, si ves un gobierno que en este primer año ha entregado resultados magros y que se puede considerar como debilitado. Por supuesto, y repito, sobre todo a la luz de las expectativas que él mismo generó durante la campaña, la elección y ahora las nuevas expectativas que genera para este año electoral. Lo que muestran las encuestas, aparte, es un escenario fatídico para el Partido Republicano en las elecciones intermedias, en las cuales podría perder no solo la mayoría en el Senado, que es lo más probable, sino también la mayoría en la Cámara de Representantes, porque otros presidentes con una aprobación mayor que la que tiene Donald Trump han perdido hasta 60 en términos de escaños en la pero Cámara de regresamos Representantes. al tema de Donald Trump, ¿no? Es un presidente que no es popular, pero que sigue siendo tremendamente popular donde tiene que ser, que es en su base electoral. Bueno, a mí me eso parece sí no lo han abandonado. Una señal, por ejemplo, de fortaleza es el hecho de que el cierre del gobierno duró solamente 4 días. Tenía a todos los demócratas en su contra. 12 republicanos habían votado junto con los demócratas para mantener el gobierno cerrado, o más bien no abrir el gobierno, no darle los fondos que requería para funcionar. Y en 4 días los dobló. Y no les dio nada la gente a le cambio. empezó a echar la culpa a los demócratas. Porque es año electoral. Porque si dejan que esto corra, los primeros que pierden son ellos. La última parálisis que tuvo un presidente en un mensaje como estos, que fue Bill Clinton, fue posterior a las elecciones. No fue en un escenario que tienen que regresar a dar resultados. Y en 12 días volvemos a lo mismo. O sea, más que anotárselo en la columna de las victorias, se lo tienen la capacidad de patear la pelota un poquitito para adelante. Y además tuvo que concederle a los demócratas un logro que los demócratas no han cacareado suficiente, que fue por 12 días de fondos para el gobierno, 6 años de financiamiento de este sistema de, digamos, de servicios de salud para la infancia vulnerable, que con la reforma fiscal lo habían recortado. Por 12 días, 6 años de financiamiento a ese programa que los republicanos no querían. Yo creo que en el fondo es una victoria de los demócratas porque en 12 días volverán al escenario de tener que negociar el financiamiento del gobierno con este tema de ese seguro ya no está incluido. Y ha incluido DACA desde el informe. Claro. Es decir, los demócratas pudieron meter hasta este momento y veremos cómo, finalmente los demócratas van a decir, bueno, el muro no depende necesariamente de algo que nosotros queramos, depende que consigas el dinero, a pesar de que está proponiendo un gasto de infraestructura altísimo, pero pues al mismo tiempo reduce los impuestos. Ahora, ¿Cómo le hace? Yo creo que, a mí me encantaría decir que es un gobierno débil, pero creo que la aprobación de la reforma tributaria le dio un oxígeno enorme. Ha sido el gran logro de la administración.
efectivamente hay resultados que reportar y eso, Ana Paula, le ha permitido dar 2 discursos, vamos a ponerlos relativamente buenos y decentes para el de Davos y ahora el State of the Union. Y el del cierre en diciembre, cuando anuncia que se aprobó la reforma fiscal. Yo creo que estos dos tuvieron más exposición mediática, ¿no? Y creo que se debe a este sí tiene un gran logro. O sea, la reforma tributaria sí es un gran logro para Donald Trump. Sí, van a vivir, o sea, no nos puede gustar, pero a mí sí me impresiona y de nueva cuenta siento que los demócratas se doblaron en el cierre del gobierno, que teniendo todo que parece que va en contra de Donald Trump, le da la vuelta. Le dio la vuelta ahí, le dio la vuelta en Davos, en donde no era un público especialmente amigable a su discurso, y lo recibieron bien, le aplaudieron. Bueno, planchadísimo, por Klaus Schwab, o sea, le preguntaron cosas muy bonitas, o sea, se ve que estaba planchadísimo eso. Sí, pero era un público no amigable y podrían no haberle aplaudido. Fue como si Lutero hubiera ido a dar un discurso al Vaticano, ¿no? O sea, es el aislacionista nacionalista en el Foro Mundial de la Oye, y el muro, porque hoy sí lo menciona el muro. Espérame, ya nadie no quiero dice... entrar al muro y a México. Quiero acabar en términos generales. Quizás también yo creo que aquí parte de la disputa tiene que ver con las temporalidades o los horizontes en función de los cuales evaluamos su desempeño, ¿no? Trump es un presidente de coyuntura. La reforma fiscal ahorita es un exitazo. En esa reforma fiscal no hay absolutamente ninguna noción de disciplina. El déficit no figura y por mucho que haya ahora bonos y devoluciones muy generosas, a la larga aumenta el déficit y el gasto público va a sufrir. Entonces, pero ahorita le da gas hasta la reelección. Pero está bien, pero el punto que yo digo es Trump siempre quiere ser evaluado en corto plazo. Los éxitos económicos que presume no son suyos. La economía no cambia tan rápido. Esta recuperación de los empleos, del crecimiento, viene de antes. Claro, Trump lo presenta obviamente todo como su propia medalla. Pero mal haríamos nosotros en solamente ver ese horizonte temporal y no verlo un poco más ampliamente. Es el primer presidente que recibe tanto aplauso de su parte. Bueno, parecía Echeverría, en sus buenas Pero épocas. él mismo. Qué bárbaro, ¿no? Y finalmente, él mismo se aplaudía. Él mismo se aplaudía. Si tu partido tiene mayoría en ambas cámaras, no pasas una reforma fiscal, entonces te tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? Sobre todo que eso le interesaba mucho a los republicanos. Y de alguna u otra forma pudo, como dices, meter estos otros temas, quitar el mandato individual del Obamacare, que no lo pudo hacer, lo intentó cuántas veces durante este año, lo prometió tantas veces en campaña y finalmente pudo decir una línea, aunque fuera, de un triunfo mínimo respecto al Obamacare en el mensaje de hoy. Creo que lo que intenta Donald Trump y todos esperaríamos que él mismo no se metiera el pie tuiteando y matando el ciclo noticioso de lo bueno que pudo haber tenido de su propio discurso en unas horas o mañana temprano en la mañana. Creo que, como dices, le puede dar cierto colchón, le da argumentos y líneas o soundbites a sus propios compañeros de partido para que vayan a sus campañas a presumir algo, pero la verdad es que el horizonte en el mediano plazo no pinta nada bien ni para los republicanos ni para Donald Trump. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a regresar a esta mesa de análisis del primer informe presidencial, State of the Union, así le dicen allá en Estados Unidos, en esta mesa de debate. Regresamos y vamos a analizar cómo queda México. Varios temas relacionados con Donald Trump que tienen que ver con México los vamos a analizar en un momento.